libre por la sangre del Cordero, libre por la voluntad y la misericordia del Señor Jesucristo. Ojalá que alguien pudiera decir gloria a Dios. Ojalá que hubiera un júbilo. Ojalá que hubiera alguien que pueda decir gracias, Señor. Aleluya. Por 30 años dice la Biblia que el pueblo de Israel vivió de manera pacífica gracias a José. Pero después de 30 años la Biblia nos dice, hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas que me están escuchando, después de 30 años de paz, dice la Biblia que un nuevo faraón subió al poder. Un faraón que nunca conoció las hazañas de José. Un faraón que no conoció aquel tratado de paz. Un faraón que comenzó, dice la Biblia, a esclavizar al pueblo de Israel, y por 400 largos años dice la Biblia que este faraón esclavizó al pueblo del Señor con duras tareas. Le esclavizó de una manera cruel. No les daba la suficiente agua, no les daba los suficientes alimentos. Ahí estaba el pueblo de Israel cargando pesadas piedras. Oh, pero leemos en la palabra del Señor que un día el Señor tuvo misericordia del pueblo de Dios. Tomó al siervo Moisés y le dijo: quiero que vayas y libertes a mi pueblo. Ay, hermanos y hermanas que me están escuchando, hablar de jubileo es hablar de liberación. Hablar de jubileo es hablar de cadenas rotas. Hablar de jubileo es hablar de que las ataduras se rompen en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gritan amén? Así nos tenía el diablo. Así nos tenía, éramos esclavos del diablo, esclavos del mundo, esclavos de la carne, esclavos del pecado. Estábamos esclavizados por el alcohol, estábamos esclavizados por la discoteca, estábamos esclavizados por la nicotina, la heroína, la morfina, por todo tipo de drogas. El diablo nos tenía esclavizados, hermanos, pero un día el Señor Jesucristo dice en su palabra en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para romper las cadenas del pecado. Cuando dicen amén. Cristo vino, hermanos, y rompió las cadenas. Cristo vino y rompió toda atadura. Y en esta tarde quizás no hay un bajo eléctrico. En esta tarde quizás no hay una batería. En esta tarde quizás no está el coral de la iglesia. Pero le voy a decir, aunque no tenemos sonido, dentro de mí hay un júbilo. Porque Cristo me ha hecho libre. Porque la sangre del Cordero me ha hecho libre. Amén. Esto era lo que se hacía en el año 50. El pueblo de Israel, era un mandamiento que Dios le dio al siervo Moisés en el monte Sinaí. No era cualquier mandamiento, era un mandato, era un estatuto, era una ordenanza de parte de Dios, era un decreto que debían de cumplir. El Señor está diciendo a ellos en el año 50, en el año de jubileo, Dios dijo a Israel: pregona libertad. No era cualquier cosa, no era algo que Moisés se inventó, no era algo que un profeta se inventó, no, era una orden directa de Dios. Dios estaba diciendo: en el año 50 debes de tocar la trompeta, debes de pregonar. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? No pregones cualquier cosa por ahí. Está diciendo el Señor: en el año 50 vas a sonar fuerte la trompeta y vas a pregonar libertad. Amén. Diga conmigo libertad. Grite conmigo libertad. Libertad. Dios mío, como quisiera ver a un libre aquí. Alabando al Señor Jesucristo. ¿Cuántos libres hay aquí? Un aplauso fuerte al Señor. Si usted es un libre, déselo fuerte. En el año 50 se debía de proclamar, se debía de pregonar libertad. Lo primero que sucedía en el año 50, aunque la Biblia dice, hermanos y hermanas, que eran demasiadas cosas las que se daban en el año de jubileo, y sería imposible para mí poderlas describir todas. Hay un mar de mensajes dentro de la porción que leímos, pero solamente quiero decir unas dos de lo que sucedía en el año 50. Lo primero que sucedía es que los esclavos recuperaban su
libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso era lo primero. La Biblia dice que habían israelitas por A o B motivo, que habían situaciones tan difíciles en las que algún siervo de Dios, en las que algún hijo de Dios, en las que algún judío israelita caía en la condición tan triste de una pobreza tan tremenda en la cual el israelita en su pobreza terminaba vendiéndose a sí mismo como esclavo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa sí era pobreza. Amén. Y uno se queja a veces porque no tiene No, para la renta. hermano. Le voy a decir, esa sí era pobreza, porque llegaba al extremo de venderse a sí mismo como Amén. esclavo. Así es. Y perdía su libertad, perdía sus derechos, perdía todo aquello. Pero había una promesa de parte de Dios, y esa promesa decía, en el año 50, en el año de jubileo, todos los esclavos van a poder recuperar su libertad. Gloria. Debo decirle a alguien, yo no sé de usted, pero un día Cristo vino a mi vida y yo he recuperado la libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gritan amén? Amén. Dios dio mandamientos al pueblo de Israel. El Señor les dijo, si tu hermano llega a ti y se vende como un esclavo, el Señor estaba mandando ciertos requisitos, el Señor estaba mandando ciertos mandamientos. Por ejemplo, Él dice, cuando venga tu hermano israelita y se venda a ti como esclavo, el Señor dice, tienes que tratarle con respeto. Diga conmigo, respeto. Respeto. Tienes que tratarle, dice el Señor, con justicia. Tienes que tratarle con dignidad. No te olvides que también es un israelita. Y ahí dice en Éxodo 22, 23, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente, dice el Señor, yo voy a escuchar su clamor y voy a venir a pedirte cuentas a ti. Así es que, hermanos y hermanas, habían unas oportunidades allí. Era tan difícil la situación de un israelita que él, y no solamente él, muchas veces él y toda su familia terminaban vendiéndose como esclavos. Sí, es, hermano. Él y toda su familia, la esposa, los hijos, las hijas. Imagínese usted llegando a un hogar y diciendo, vengo a venderme como esclavo, pero no vengo yo solo, traigo a mi esposa, traigo a mis 3 niñas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué situación más difícil. Pero esto era lo que se hacía en el año 50. El pueblo de Israel era un mandamiento dado por Dios. Era un mandamiento que en el año de jubileo cualquier esclavo, hermano, podía volver a recuperar su libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era una oportunidad, una en 1.000.000. Gloria al Señor. Así es. La pobreza terminaba en los israelitas por A o B motivo. Se veían en la necesidad de vender su propiedad. Y una vez vendían su terreno, su propiedad, volvían a tener una necesidad y vendían sus casas, vendían su ganado, sus ovejas. Y por último, al haber vendido todo y ya no tener nada, la única opción que les quedaba era venderse a sí mismo, él y con toda su familia, venderse como esclavo. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. Ahí en Marcos 5, 25, 26 dice la Biblia que era una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y es todo lo que estudiamos ahí. Pero dice la Biblia que había sufrido mucho en manos de muchos médicos. Y oiga esto, había gastado todo su dinero. O sea que tenía dinero. Diga conmigo, tenía dinero. Tenía Tenía dinero. Pero comenzó a gastarlo. Tenía propiedades, hermano Valentín. Pero comenzó a gastarlas por su enfermedad. Terminó vendiendo su terreno, terminó vendiendo su casa. Quizás vendió sus ovejas. Quizás esta mujer, dice la Biblia, que tenía dinero. Terminó vendiéndolo todo y al final, dice la Biblia, que no le iba bien, le iba peor. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios, amén. Este es un ejemplo que estoy dando de una mujer que tuvo dinero, pero la situación tan difícil le llevó a la bancarrota, como decimos hoy en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro ejemplo es el del hijo pródigo. Ahí en Lucas 15, 12, 17, si nuestro hermano lo tiene, si me puede ayudar a leerlo, gracias. Gloria a Dios. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes.
No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de comida, de pan, y yo aquí perezco de hambre? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermano. La Biblia dice que este joven, diga conmigo, tenía dinero.